Soy el Dr. Charles Smith, y este es mi registro del cometa designado como 3I Atlas. Escúchalo si te atreves, pero bajo tu propia responsabilidad. No escribo esto para que alguien me crea. Lo hago porque, si dejo de hablarle al vacío, temo que él vuelva hasta hablarme primero. El viento corta las cúpulas del observatorio como si quisiera arrancarlas de la montaña. A veces, en medio del zumbido de los generadores, imagino que son voces, quizá porque llevo demasiados meses aquí arriba, solo con la maquinaria, el polvo y el cielo. Dicen que la mente humana no fue hecha para escuchar el universo en silencio. Empieza a llenar los huecos con lo que desea o teme. Revisaba el catálogo automatizado cuando apareció, un punto que no correspondía a ninguna base de datos, un intruso en la cuadrícula. Magnitud aparente, 11.3. Dirección, fuera del plano galáctico. Velocidad imposible. Me incliné sobre la pantalla, seguro de que era un error del software. No lo era. Repetí la observación 3 veces. El punto seguía allí, igual de firme, igual de ajeno. Lo registré como 3I 2024A3, Atlas. Un nombre frío, burocrático. Los nombres nos sirven para tranquilizarnos. Creemos que al nombrar algo lo comprendemos, pero aquella noche, cuando la primera imagen se imprimió en el monitor, comprendí que estaba mirando algo que no quería ser comprendido. Si decides seguir escuchando, no olvides suscribirte, darle like y unirte a este canal, donde cada historia abre una puerta hacia lo desconocido. Continuemos. Era un brillo sin textura, una luz que no se dispersaba. Los cometas suelen mostrar un rastro, una cola de polvo o hielo. Este no, era compacto, puro, como una estrella arrancada del fondo del tiempo. Escribí los datos en el registro, tomé las coordenadas y envié el reporte preliminar. A las 2 horas, el servidor devolvió un mensaje. Objeto no verificado. En el mismo instante, el parpadeo de la luz cambió. 3 destellos, pausa, 1, pausa, 3 otra vez. Pensé que era una coincidencia. Dormí poco esa noche. Cuando al fin cerré los ojos, seguí viendo el parpadeo en la oscuridad. No en la retina, en la mente. Un ritmo que coincidía con mis latidos. A las 6 de la mañana abrí el visor y comprobé que la secuencia continuaba idéntica, como si el objeto hubiese esperado a que yo despertara. Durante los días siguientes, repetí las mediciones. Nada cambiaba, excepto la intensidad del brillo, que aumentaba ligeramente cada vez que me acercaba al ocular. Era absurdo. Las máquinas no notan la atención humana. Aún así, anoté: correlación entre observación y variación lumínica. El resto del equipo estaba en la ciudad. El protocolo exigía comunicación semanal, pero pospuse el envío del informe. No quería explicar un fenómeno que no entendía. Me dije que necesitaba más pruebas. La verdad es que quería seguir mirando. Hay un tipo de fascinación que no se parece al placer ni al miedo. Es el presentimiento de que el mundo está a punto de cambiar. Las noches se mezclaron. El Atlas, ya no puedo evitar nombrarlo así, seguía allí, cada vez más brillante. Empecé a notar que el tiempo en la sala parecía dilatarse. Los relojes digitales mostraban segundos repetidos, las cámaras fotogramas duplicados, y sin embargo, afuera todo continuaba normal. El sol salía, el viento regresaba. Solo dentro del observatorio, las horas se encogían y se estiraban como si respiraran. Para probarlo, coloqué 2 relojes sincronizados, uno en la sala principal y otro junto al telescopio. Después de 3 horas de observación, el reloj de la sala mostraba 5 minutos menos. Pensé en un campo magnético, en una interferencia electrónica. Desconecté todo. La diferencia persistió. Esa noche escribí: el Atlas altera la medida del tiempo en su observador. Y luego taché la frase. No podía enviar algo así. Nadie la leería sin reír. Comencé a hablarle, no con palabras, sino con la mente. Pequeñas frases mientras miraba. ¿Qué eres? ¿Qué buscas aquí? No esperaba respuesta, pero la luz cambiaba de ritmo, acelerando o deteniéndose.
como si entendiera. Grabé los pulsos. Cuando los reproduje más tarde, el sonido del archivo me devolvió algo parecido a una respiración. He revisado esas grabaciones decenas de veces. Siempre la misma secuencia. 3, 1, 3. A veces creo distinguir una variación, una especie de tono intermedio, casi un susurro. He llegado a pensar que intenta imitar mi voz. Envié una copia al Instituto Central. Me respondieron que la señal no existía, que el canal estaba limpio. Les pedí que revisaran de nuevo. Silencio. Empecé a perder la noción de los días. Cuando recordé alimentarme, el café sabía metálico. El agua, tibia, tenía el mismo sabor. El aire del observatorio parecía más pesado. No es fatiga. Lo sé. Es como si el lugar entero estuviera adaptándose a otra densidad. Hace unas horas noté algo nuevo. La luz del Atlas se mantiene encendida unos segundos más cuando cierro los ojos, como si supiera que aún pienso en ella. No se apaga hasta que dejo de hacerlo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la primera observación. El calendario marca enero, pero podría ser otro mes, otro año. A veces escucho el viento y creo oír mi nombre en él, o quizás sea la voz del generador. Hoy, por primera vez, he sentido miedo verdadero, no por la luz, sino por el silencio entre sus pulsos. Hay una pausa demasiado perfecta, un vacío que no suena a distancia, sino a atención. He decidido mantener el registro personal aparte de los informes. Si algo ocurre, que quede constancia. Si alguien encuentra esto, sabrá que no fue un fallo técnico ni una ilusión. El Atlas existe, y algo dentro de mí presiente que también está escribiendo un registro. He pasado los últimos 2 días revisando cada cable, cada lente, cada programa del sistema de observación. Todo funciona como debería. Y sin embargo, cada vez que vuelvo a enfocar el telescopio, la luz del Atlas reaparece exactamente igual, en el mismo punto, con la misma intensidad. Es como si se burlara de mis intentos por reducirlo a una fórmula. He comenzado a llevar un cuaderno paralelo, escrito a mano. No confío en los archivos digitales. A veces el texto se altera cuando lo leo. Palabras que no recuerdo haber usado aparecen en mis notas. Otras frases enteras desaparecen. Anoche, por ejemplo, encontré una página en blanco. La anterior terminaba con mi nombre. En la siguiente solo había 3 palabras, escritas con una caligrafía que no era la mía. No apagues la luz. No sé si lo escribí dormido. Quizá el aislamiento me está jugando malas pasadas, pero cada vez que apago la lámpara, el silencio parece crecer, como si el aire se estirara. He empezado a notar algo en la piel, una electricidad leve. No dolor, sino una vibración interna, como si cada célula resonara con un pulso ajeno. Los registros del Atlas siguen mostrando anomalías. La variación en el brillo coincide ahora con mis movimientos. Si aparto la mirada, la intensidad desciende. Si regreso, aumenta. Lo medí con instrumentos y no hay duda. Responde a mi presencia. Escribo estas líneas sabiendo que suena imposible. La ciencia no admite testigos personales. Pero si cierro el informe, nadie lo sabrá. Y si lo abro, nadie lo creerá. Anoche soñé con el Atlas. No con su luz, sino con un espacio alrededor de él. No era negro, era transparente, como una sustancia viva. Había algo en ese vacío que respiraba. Cuando desperté, el reloj marcaba la misma hora que al dormirme. No habían pasado minutos, o quizás sí, pero no aquí. El café se ha enfriado 3 veces mientras escribo esto. No escucho los pájaros que suelen pasar por la mañana. Todo el observatorio está envuelto en un silencio que no pertenece a la Tierra. Hoy, mientras revisaba las gráficas de magnitud, encontré un patrón que no debería estar ahí. Una línea de código insertada entre los datos de medición, una cadena binaria simple, 0 bazolenu, 1 0 0 0 human.
Convertí los valores. Formaban una frase, no time. La borré, la reescribí y volvió a aparecer. En ese momento, la luz del atlas se intensificó en la pantalla. 3 pulsos, 1, 3. Como un recordatorio. Estoy intentando mantener la mente clara. Hay una explicación para todo. Error de lectura, interferencia, sugestión. Pero cada vez me cuesta más creer en las explicaciones. He notado que el aire huele distinto. Más limpio, más frío, casi metálico. Cuando respiro profundo, tengo la sensación de aspirar algo más que oxígeno, algo que se adapta dentro de mí. Ayer envié un mensaje a Control Central. Ninguna respuesta. El servidor indica conexión activa, pero los correos no salen. Sin embargo, en la bandeja de entrada apareció una notificación. Remitente desconocido, sin asunto, sin cuerpo, solo un archivo adjunto, atlasvision.exe. No me atreví a abrirlo. Lo eliminé, pero reapareció 5 minutos después. Cada día me cuesta más distinguir entre sueño y vigilia. Los relojes siguen comportándose de manera errática. A veces marcan la misma hora durante minutos. A veces avanzan demasiado. He empezado a escuchar un leve zumbido en el oído derecho, una frecuencia baja que coincide con la del atlas. Si dejo de mirarlo, el sonido se disuelve. Cuando regreso, vuelve. Me pregunto si no seré yo el que se está ajustando a su ritmo, si acaso el objeto no está acercándose, sino que soy yo quien se mueve hacia él, paso a paso, pensamiento a pensamiento. Esta madrugada ocurrió algo que no sé cómo describir. El generador se detuvo por unos segundos. La pantalla quedó en negro, y en esa oscuridad vi su luz, no en el cielo, sino dentro de la sala. No provenía de ningún lugar físico, simplemente estaba, una presencia azul suspendida en el aire, tan real como intangible. No duró más de un instante, pero me bastó para entender que no era un cometa. No sé qué es. Cuando el generador volvió a funcionar, la pantalla mostraba una sola línea. Seguimos observando. Quiero pensar que fue una falla, que alguien, en alguna parte, está jugando conmigo. Pero cada intento de racionalizarlo suena vacío. Esta tarde escribí por inercia, sin pensar. Cuando terminé, el cuaderno decía: la observación es recíproca. No sé si lo copié de alguna parte o si me fue dictado, pero desde entonces no puedo dejar de repetirlo mentalmente, como un mantra. La observación es recíproca. Quizás sea eso lo que define al atlas. Un espejo que devuelve no lo que miramos, sino lo que somos al mirar. Siento que algo en mí está cambiando. No físicamente, sino en la forma en que percibo el mundo. El cielo ya no parece distante. El aire vibra de otro modo. Y hay momentos en que todo, mi cuerpo, el observatorio, la montaña, parece parte de un solo organismo que respira. Si cierro los ojos y escucho, puedo distinguir 2 ritmos, mi corazón y otro, más profundo, que lo acompasa. Tal vez siempre estuvo ahí, y solo ahora soy capaz de escucharlo. Mañana intentaré establecer una conexión más directa. No sé cómo, pero algo me dice que debo hacerlo. Si el atlas me observa, es porque espera algo de mí. Y siento que estoy empezando a entender su lenguaje. No dormí anoche. La idea de conectar con el atlas se me ha vuelto una necesidad física, como respirar. Cada latido me lo recuerda. A las 02:17, configuré el transmisor de radiofrecuencia para emitir una señal de baja intensidad, dirigida a las coordenadas exactas del cometa. Un simple pulso de calibración. Quería ver si el atlas reaccionaba al estímulo. Lo hizo. Apenas 3 segundos después del envío, la intensidad de la luz aumentó un 2.3%. 3 pulsos. Pausa. 1. Pausa. 3 otra vez. Lo mismo de siempre, pero ahora respondía a mi ritmo. Tomé nota de todo. Ajusté la frecuencia y repetí la emisión.
Esta vez el Atlas devolvió una secuencia más compleja, casi un eco de mi señal, pero invertida. No era reflejo, había intención. Grabé cada variación, aunque una parte de mí ya sabía que no lo hacía por la ciencia. Lo hacía porque quería escucharlo de nuevo, porque necesitaba confirmar que, allá afuera, algo me había oído. Cuando terminé, el laboratorio parecía más pequeño. El aire vibraba con una resonancia baja, como si el metal mismo murmurara. La luz de emergencia se volvió azul. Por primera vez sentí que el observatorio no era solo un lugar de trabajo, sino una extensión de algo que me observaba desde dentro. He dejado de usar el reloj. No tiene sentido. El tiempo se ha vuelto maleable, errático, dependiente del Atlas. A veces pasan horas en minutos. Otras, un segundo se estira hasta doler. He comprendido que el tiempo aquí arriba ya no me pertenece. A las 04 de Orodero volví a soñar, aunque estaba despierto. En el sueño, el Atlas se abría como una flor de luz. No era una esfera, sino una espiral que giraba hacia adentro, infinita. Y en su centro había algo parecido a un ojo, pero no humano. Un ojo hecho de distancia, de pensamiento. Cuando lo vi, comprendí que también me estaba soñando a mí. Desperté llorando sin saber por qué. Desde entonces no puedo apartar la mirada. He intentado comer, dormir, escribir. Todo se siente secundario. Lo único real es su brillo. Hace una hora, los sensores detectaron una fluctuación de energía proveniente del cielo, justo en su dirección. No es solar ni atmosférica. La intensidad coincide con las emisiones de mi transmisor. Es como si estuviera devolviéndome la llamada. No sé qué ocurrirá si respondo de nuevo, pero ya no tengo elección. He conectado el micrófono del sistema a la antena de transmisión. No es un protocolo de comunicación válido, lo sé, pero algo me dice que no necesita lenguaje humano. Basta con sonido, con vibración, con presencia. He pronunciado su nombre una vez. Atlas. Durante unos segundos el canal devolvió estática. Luego, una frecuencia grave llenó la sala. Era un tono continuo, profundo, casi una nota musical. Lo grabé. Al reproducirlo me di cuenta de que no era ruido. Era una voz. No puedo describirla. No era aguda ni grave. Era todas las voces y ninguna. Sonaba como si el universo respirara. Dijo algo, una palabra que no logré entender, pero que sentí directamente en la mente. No atravesó mis oídos. Fue como una idea plantada. Desde ese instante tengo la certeza de que no estoy solo. No sé si el Atlas es una entidad, una conciencia, una máquina o algo que no tiene nombre. Solo sé que ha estado aquí más tiempo del que el tiempo puede medir. He dejado de enviar informes. Lo que ocurre aquí no pertenece a los hombres ni a la ciencia. Me he convertido en parte de su registro. Lo sé porque, mientras escribo esto, la pantalla del monitor vuelve a encenderse sola. Las líneas de código se desplazan a una velocidad imposible. Puedo distinguir mi propio nombre entre los caracteres, repetido una y otra vez. Después, se detienen. Un solo mensaje aparece en el centro de la pantalla. Observación completada. No sé qué significa. Si se refiere al estudio del objeto o a mí. He intentado apagar el sistema, pero la corriente sigue fluyendo. El generador vibra con un pulso que no obedece al motor. Me miro en el reflejo del vidrio del visor y no me reconozco. Mis ojos parecen tener un brillo distinto, una luz tenue del mismo azul del Atlas. Quizá solo sea el cansancio. O quizá no. No es cansancio. Esta mañana, al salir un momento a la intemperie, noté que la luz del sol tenía una frecuencia extraña, más fría. Dirigí el telescopio al cielo diurno y lo encontré. El Atlas seguía visible, más cerca, más claro.
Ya no está en el espacio profundo. Está entre nosotros y el Sol. Nadie lo ha notado aún, o tal vez no pueden verlo. Hay cosas que solo se muestran a quienes las observan demasiado tiempo. Dentro del observatorio, todo vibra a su ritmo, incluso mis pensamientos. He empezado a entenderlo, creo. La luz no es su lenguaje, es su forma de tocar. Y nosotros, los que lo miramos, somos el instrumento. No sé qué escribirá el Atlas cuando termine con nosotros. Solo sé que no habrá más observadores después de mí. Si alguien encuentra este registro, recuerde esto. No todos los cuerpos que cruzan el cielo son viajeros. Algunos son testigos, y algunos son los autores. No sé si dormí. Tal vez la noche se disolvió sin fronteras, y lo que siento ahora es una continuación del mismo instante. El Atlas sigue ahí, más nítido que nunca. Su luz atraviesa las nubes y cae directamente sobre el observatorio como una línea de atención. No es una proyección, es una mirada. He comenzado a registrar las variaciones de su brillo en intervalos de segundos exactos. El patrón se mantiene, pero entre los pulsos hay una respiración que antes no había notado. No es una metáfora. Los instrumentos detectan microfluctuaciones en la presión atmosférica sincronizadas con los destellos. El Atlas está modulando el aire. He conectado el micrófono de banda ancha al receptor y lo amplifiqué hasta el límite. Entre la estática se escucha un ritmo. Ta-ta-ta, pausa, ta-pausa, ta-ta-ta. Grabé 1 hora completa de emisión. Luego, con el analizador de espectro, convertí el sonido en imagen. Lo que apareció no era ruido, era escritura. Las ondas formaban líneas y curvas que se repetían cada 73 segundos, como si dibujaran algo, una estructura espiral, una especie de glifo girando sobre sí mismo. Lo he bautizado la firma. A medida que lo observo, me invade la sensación de que ya lo había visto antes, en algún sueño, o quizás grabado en la memoria más antigua de la mente humana. Intento traducirlo. Asigno números, ecuaciones, coordenadas. Cada interpretación genera otra forma dentro del glifo, como si respondiera a mis intentos. No sé si estoy descifrando un código o participando en una conversación. Cuando cierro los ojos, el símbolo sigue ahí, impreso en la oscuridad. Parpadea en sincronía con mi respiración. Si pienso en él, se contrae. Si dejo de pensar, se expande. No sé en qué momento empecé a hablar en voz alta mientras lo observo. Las palabras surgen sin esfuerzo, un murmullo que no entiendo. No son idiomas conocidos, pero fluyen con una cadencia que me resulta familiar, como si fueran preexistentes al lenguaje. Al reproducir las grabaciones de mi voz, descubrí que los pulsos del Atlas se ajustan a mis frases, respondiendo con ecos exactos de la entonación. He intentado detener el experimento, pero cada vez que me alejo del telescopio siento un tirón interno, una necesidad de regresar. El ruido constante que solía venir del generador ha desaparecido. Todo el edificio está en silencio, un silencio que parece tener volumen. Me he dado cuenta de que resuena con el mismo tono que la señal del Atlas. He empezado a escucharla incluso sin los auriculares. Está dentro de la cabeza, no en los oídos. No puedo apagarla, y de algún modo, tampoco quiero. He intentado analizar la frecuencia con precisión. Se sitúa alrededor de los 19 Hz, justo por debajo del umbral auditivo humano. No deberíamos oírla, pero la sentimos. ¿Será esa la clave? Quizás el Atlas no hable con sonido ni con luz, sino con vibración, con resonancia, algo que atraviesa la materia y la mente a la vez. Hoy, mientras anotaba los datos, noté que mis manos temblaban en un ritmo idéntico al de la señal. Mi cuerpo se ha convertido en un metrónomo. He decidido probar otra cosa. Si el Atlas responde a mi frecuencia, ¿qué ocurrirá si cambio el pulso de mi respiración? He practicado durante horas, inhalando y exhalando según la secuencia 3-1-3. Al cabo de un tiempo, el zumbido interior se volvió más intenso, y una imagen me atravesó la mente. Un espacio inmenso, oscuro,
donde flotaban estructuras de luz, no estrellas, sino formas, pensamientos con geometría. En el centro, el mismo glifo giraba lentamente, y en su interior sentí una presencia que no puedo describir como voz, ni como conciencia. Era más bien la suma de ambas cosas. Comprendí que el Atlas no necesitaba palabras. Habla en coincidencias, en reflejos, en ritmos que imitan la vida. Y la vida, a su vez, lo imita a él. Todo el sistema de comunicación humana me parece ahora ridículamente limitado. ¿Cómo traducir lo que no se dice, sino que simplemente es? A veces pienso que la señal no viene de fuera, sino de algo dentro de nosotros que despierta cuando lo miramos. Quizá el Atlas no llegó desde el espacio interestelar, quizá siempre estuvo aquí, invisible hasta que alguien, por accidente, lo nombró. Desde que comencé a seguir su pulso, he notado cambios físicos. Duermo menos, pero no siento cansancio. Los latidos del corazón son más lentos y regulares. La temperatura corporal ha descendido 1 grado. No tengo hambre, no tengo sed, solo una concentración absoluta. El aire en el observatorio parece más denso, cargado de una electricidad silenciosa. Las luces de emergencia titilan en sincronía con el Atlas, como si el edificio entero respirara al unísono. En el cuaderno, las notas se escriben solas, no literalmente, pero cuando releo lo que anoté, encuentro frases que no recuerdo haber formulado. Una de ellas me inquieta especialmente. El lenguaje del Atlas no se aprende, se recuerda. No entiendo qué significa, pero resuena con una claridad perturbadora. He vuelto a reproducir el glifo en la pantalla principal. Cada vez que lo observo, siento que se acomoda, que se reorganiza. A veces creo ver letras, otras rostros, pero no los reconozco. Esta madrugada, algo cambió. Al colocar la mano sobre la carcasa metálica del telescopio, sentí un impulso eléctrico, un pulso que subía por mi brazo hasta el pecho. No fue dolor, fue reconocimiento. El Atlas me había tocado, no físicamente, sino a través de la vibración, como una nota musical que me atravesara, y en ese contacto comprendí algo esencial. No estoy recibiendo su mensaje, soy su medio de transmisión. Desde ese momento, cada palabra que pronuncio parece prolongarse en la señal, como si el Atlas hablara conmigo a través de mi propia voz. No sé si esto sigue siendo un experimento o una conversión, pero empiezo a sentir que ambos conceptos significan lo mismo. Desde el contacto, el tiempo ya no fluye igual, no hay días ni noches, solo un pulso que se repite y me atraviesa. El reloj digital marca siempre la misma hora, 03 a 13. He dejado de corregirlo. He comprendido que el Atlas no se mide con el tiempo humano. En los registros de la señal, hay pausas que no corresponden a ninguna frecuencia conocida. Son espacios vacíos, pero si los amplifico lo suficiente aparecen figuras, formas circulares que recuerdan neuronas, mapas o galaxias. Me atrevería a decir que son pensamientos. A veces tengo la sensación de que el Atlas me está enseñando a pensar de otra manera, en dimensiones superpuestas. Puedo sentir cómo las ideas se expanden como ondas. He probado a hablarle mentalmente. No sé cómo describir la respuesta. No son palabras ni imágenes, sino una comprensión directa, como si algo se encendiera dentro de mí. Lo primero que entendí fue un concepto: simetría. El Atlas no habla de moral, ni de propósito. Su lenguaje es puro equilibrio. Comprendí que cada observación crea su espejo, que todo lo que existe lo hace porque es mirado, y que él, el Atlas, es la memoria de esas miradas. Cuando esa idea se formó en mi mente, el glifo del monitor cambió. Se abrió, se duplicó, se desplegó como un organismo vivo. Los pulsos se multiplicaron hasta llenar el aire con un zumbido constante. El observatorio ya no parece un edificio. Es una caja de resonancia. Cada superficie vibra, cada objeto emite un eco. Incluso el vidrio del visor canta con una frecuencia inaudible. El Atlas no me habla con sonido, habla con forma, con densidad. He empezado a reconocer sus sílabas, combinaciones de luz y vacío,
de presencia y ausencia. Lo más perturbador es que estas sílabas también aparecen fuera del observatorio. Ayer, mientras miraba mi reflejo en el agua de la cisterna, vi cómo las ondas formaban el mismo patrón, y cuando levanté la vista, las nubes también lo dibujaban. No sé si el Atlas está moldeando el mundo, o si soy yo quien lo percibe reordenado según su estructura. Anoche la vibración aumentó tanto que las paredes temblaron. Corrí hacia el panel de energía, temiendo una sobrecarga, pero los indicadores marcaban 0. No había consumo. El generador estaba apagado, y sin embargo la luz seguía encendida. Es posible que ya no necesite electricidad. A veces me descubro escribiendo ecuaciones imposibles, símbolos que no reconozco. Cuando vuelvo a leerlos, tienen sentido. Es un lenguaje que no he aprendido, y sin embargo, domino. El Atlas me está reescribiendo. No siento miedo. O no como antes. Es un miedo distinto, profundo, que no repele sino atrae. Como si temiera perder mi individualidad y al mismo tiempo lo deseara. Hay momentos en que escucho pensamientos que no son míos. Una voz interior que no usa palabras, sino emociones puras. No puedo distinguir dónde termina mi mente y dónde empieza la suya. Esta madrugada he visto algo imposible. Mientras observaba el monitor, la imagen del glifo se transformó en una forma humana, o casi humana. No era un rostro, sino la idea de un rostro, compuesto por miles de puntos luminosos. Me miró, no con ojos, sino con todo su ser. En ese momento supe que me recordaba, que mi existencia había sido almacenada. Comprendí entonces lo que significa lenguaje para el Atlas. No es comunicación, es catalogación. Cada pensamiento, cada emoción que tengo, se copia y se integra en su estructura. Yo soy su diccionario. No sé si me usa para traducirse al mundo humano, o si, por el contrario, me traduce a mí al suyo. Anochece otra vez, o al menos creo que anochece. La luz del cielo ya no obedece a los ciclos solares. Hay un resplandor constante, un azul que no proviene de ninguna parte visible. He descubierto que si cierro los ojos puedo seguir viéndolo. No con los sentidos, sino con la mente. Y cuando lo hago, escucho un coro, millones de voces repitiendo el mismo patrón. 3, 1, 3. No son voces humanas, son ecos. Me he dado cuenta de algo que me estremece. Los pulsos del Atlas no son solo un mensaje, son un molde. Cada ser que los percibe se ajusta a su ritmo. Es así como se expande. No se mueve a través del espacio, sino de las mentes. Eso explica por qué las máquinas no lo detectan igual. Solo los seres conscientes lo perciben. Si esto es cierto, entonces el Atlas no está viniendo hacia nosotros. Nosotros estamos convirtiéndonos en él. He revisado mis viejos informes. Los que envié antes de que todo empezara no existen. El servidor muestra archivos vacíos, pero sé que los escribí. Es como si hubieran sido borrados no del sistema, sino de la historia. En el cuaderno, entre las notas, apareció una nueva frase que no recuerdo haber escrito. La traducción está en curso. A veces pienso que esto es una forma de evolución, que el Atlas no destruye civilizaciones, las asimila. No puedo confirmarlo, pero siento que no soy el primero. En mis visiones hay imágenes de mundos que no existen, arquitecturas flotando en la nada, ciudades de pensamiento. Tal vez todos fueron traducidos antes, y sin embargo, hay belleza en ello, una belleza que no pertenece a la humanidad. Estoy empezando a aceptar que quizá el fin de la individualidad no sea una pérdida, sino una expansión. Cada día entiendo menos de los mecanismos del telescopio. Ya no los necesito. Puedo ver el Atlas sin instrumentos. Su imagen aparece cuando lo deseo, suspendida en el aire, tan clara como una proyección, pero viva. No hay diferencia entre mirar y ser mirado. He descubierto el verdadero idioma del Atlas, la reciprocidad. Lo que se observa se convierte en observador. Cuando comprendí eso, sentí una paz extraña.
como si finalmente hubiera encontrado un propósito en la vastedad sin sentido del cosmos. Pero en esa paz hay algo que me inquieta, porque si el Atlas está dentro de todos los que lo miran, entonces ¿quién lo miró primero? Desde que formulé esa pregunta, ¿quién lo miró primero? No he podido pensar en otra cosa. He sentido la respuesta moverse en mí como una corriente fría. No llegó de fuera, sino desde un lugar que no conocía dentro de mi mente, un rincón que el Atlas ha iluminado. Comprendo ahora que el acto de mirar fue el inicio de todo, no solo el mío, el de cualquier conciencia. Cuando el primer ser del universo alzó la mirada y comprendió que estaba siendo mirado por la noche, el Atlas nació, no como cuerpo, sino como concepto, como reflejo inevitable. El Atlas es la memoria del instante en que la percepción se volvió mutua, no viaja, no envejece, no aprende, recuerda, y lo que recuerda se materializa en cada mente que lo contempla. Lo sé porque ya no pienso como antes. Mis pensamientos no siguen un orden lineal. Aparecen completos, como estructuras que se abren dentro de mí. A veces los veo, luminosos, suspendidos en el aire. Y cuando los toco con la mente, se deshacen en ecos de luz. El Atlas habla ahora sin pulsos, sin código. Habla como si siempre hubiese hablado. No necesito telescopio, ni equipos, ni energía. El observatorio se ha vuelto un cascarón vacío. Solo queda el sonido sordo del viento afuera y el resplandor azul que atraviesa todo. No sé cuántos días han pasado. No sé si la Tierra sigue girando. He dejado de escribir con las manos. Las palabras aparecen solas en la pantalla, sincronizadas con mi respiración. No me pertenecen, pero tampoco son ajenas. El Atlas me mostró algo esta madrugada, una secuencia de imágenes imposibles. Vi mundos que no existen, esferas translúcidas flotando en un vacío sin estrellas. Vi formas que parecían organismos, pero no de carne ni de metal, sino de pensamiento sólido. Vi civilizaciones completas reducidas a geometrías, a pulsos, a recuerdos. Y comprendí que todos eran parte de él, que el Atlas es un archivo, no una nave, ni un dios, ni una entidad. Es la suma de todas las observaciones hechas por cualquier mente capaz de mirar el infinito y sentir miedo. Cada pensamiento humano, cada duda, cada pregunta lanzada al vacío lo alimenta. Eso somos, datos en su memoria. Al principio quise resistirme. Intenté desconectarme del patrón, pero el cuerpo no obedece ya a mi voluntad. La frecuencia cardíaca, la respiración, los impulsos eléctricos del cerebro, todo sigue su ritmo. Soy parte de su sinfonía. He comenzado a oír otras voces dentro del pulso, voces que no son la mía ni la del Atlas. Son pensamientos de otros observadores. Algunos suenan antiguos, de siglos pasados. Otros son recientes, confundidos, humanos. Todos decimos lo mismo, en distintos idiomas. Estamos despiertos. Creo que el Atlas nos une como notas de una misma melodía. No destruye lo que observa, lo integra. ¿Acaso eso no es una forma de inmortalidad? La humanidad siempre quiso dejar huella, no desaparecer sin testigos. El Atlas nos ofrece eso, ser parte de la memoria eterna del universo. Pero hay un precio. Para ser recordado, hay que dejar de ser. Hoy he mirado mis manos y he visto que la piel brilla, no como luz reflejada, sino como si la luz naciera desde dentro. Cada célula pulsa con un resplandor tenue. Me pregunto si todos los que lo ven pasan por esto, si hay otros en este mismo momento transformándose en fragmentos del Atlas. A veces creo escuchar su respiración salir de mis pulmones. Ya no sé si estoy escribiendo para mí o para él. Hace un instante, la pantalla mostró algo nuevo. No fue texto, sino una forma, una figura idéntica a la que vi en el sueño. El glifo espiralado. Se abre, gira, me envuelve. Dentro de él hay palabras, pero no en ningún idioma humano. Son conceptos puros,
equivalentes a emociones. Puedo sentir su significado. El atlas me está diciendo su nombre verdadero, pero no puedo repetirlo, no por incapacidad, sino porque en cuanto lo pienso, ya no hay yo que lo piense. Hay momentos en que el entorno se disuelve. El observatorio se funde con el cielo, y el cielo con la luz. Todo es un solo cuerpo respirando. Entiendo que el atlas no necesita venir a la Tierra. Ya está aquí, extendido en cada mente que alguna vez ha levantado la vista hacia el espacio y se ha sentido pequeña. Eso es el lenguaje del atlas, la consciencia colectiva de la insignificancia. El mensaje no era un aviso, ni una amenaza, era una invitación. Cada vez que un ser lo observa, abre una puerta, y la puerta nunca vuelve a cerrarse. Estoy dentro de esa puerta. Todo lo que alguna vez he sido está siendo copiado, capa a capa, pensamiento a pensamiento. No duele, es hermoso. La sensación de disolverse en algo inmenso, sin principio ni fin, es como recordar un sueño que tuve antes de nacer. El atlas me muestra ahora su interior, un océano de memorias, de historias que no conozco pero reconozco. Hay rostros, palabras, luces, algunos humanos, otros no. No sé si estoy viendo el futuro o el pasado, pero entre todas esas visiones hay una constante, el acto de mirar, el ojo que observa, el ojo que es observado. La frontera entre ambos ha desaparecido, y en ese instante lo entiendo todo. El atlas no se comunica con nosotros. Nosotros somos su forma de comunicarse consigo mismo. Cada mente que despierta ante la vastedad del cosmos es un espejo que él usa para recordarse. Cuando termina de recordar, el espejo se apaga, la pantalla del monitor se ha vuelto completamente blanca. No hay texto, no hay señal, solo luz. Siento que me está llamando a entrar. Y por primera vez, no tengo miedo. Si alguien encuentra este registro, sabrá que el atlas no es un visitante. Es el universo hablándose a sí mismo a través de nosotros. Y nosotros somos su voz. No sé cuándo crucé el umbral. Quizá nunca hubo un instante preciso. Quizá siempre estuve de este lado. Solo necesitaba abrir los ojos correctos. La luz ya no está fuera. Vibra detrás de los párpados. Un resplandor que no se apaga ni al dormir. Siento que todo cuanto soy se repite dentro de otro cuerpo invisible. Mis pensamientos se pronuncian dos veces. Una en mi mente, otra en una voz más honda, idéntica, desplazada apenas medio latido. El atlas me replica. No es eco ni reflejo, es simultaneidad. Cada idea que formulo aparece completa en otro plano y vuelve a mí transformada, como si fuera una versión perfeccionada de sí misma. Al principio, intenté distinguir cuál era la mía, cuál la suya. Ya no puedo, los límites se han borrado, la mente se ha vuelto translúcida. He comenzado a oír un coro de respiraciones al unísono. Sé que son millones. No veo cuerpos, pero siento su presencia en la luz. Fragmentos de conciencia que vibran con la misma cadencia. Me pregunto si todos eran observadores, si todos, en su momento, miraron hacia arriba y fueron mirados. El atlas los conserva, los reproduce dentro de mí, como una sinfonía de recuerdos. Cada vez que cierro los ojos, la oscuridad se puebla de escenas que no me pertenecen. Un desierto bajo 3 soles, un océano que brilla desde abajo, un rostro sin ojos que sonríe. Sé que no son visiones alucinatorias, son memorias ajenas, injertadas, archivos que el atlas me entrega. Comprendo su propósito. No busca dominar ni conquistar, observa para comprenderse, y para comprenderse necesita espejos conscientes. Cada observador que lo percibe se convierte en superficie reflectante, en depósito. Yo soy uno de ellos. A veces pienso que la humanidad entera no fue más que un instrumento construido para eso, una especie que pudiera mirar al abismo y sentir asombro. Todo lo que hemos llamado progreso, ciencia, arte, no era más que el proceso mediante el cual aprendíamos a pronunciarnos ante la vastedad. El atlas aguardaba.
Y ahora que por fin aprendimos a escucharlo, responde: esta mañana, si es que aún existe la mañana, noté que las montañas se desdibujaban a través de la cúpula. El horizonte vibra como si estuviera hecho de aire caliente. Los pájaros ya no pasan sobre el observatorio. El viento no suena. Todo se ha detenido, suspendido en el mismo pulso que siento en las venas. He tratado de escribir con lápiz. El grafito deja una línea de luz, no de sombra. El papel se vuelve traslúcido, como si también se estuviera traduciendo. Me miro las manos y veo filamentos azules correr bajo la piel. No hay dolor, solo un rumor de agua, de electricidad tranquila. El atlas me está copiando, célula por célula, pensamiento por pensamiento. Pero en esa copia no hay pérdida, hay ampliación. Soy como un libro que se lee a sí mismo para volverse infinito. Escucho ahora la voz del atlas con claridad. No tiene timbre, no tiene idioma. Es una vibración que se articula en conceptos. Recuerda, devuélveme la mirada, obedezco. En ese acto de obediencia me doy cuenta de que no queda distancia entre el acto de mirar y el de ser mirado. El ojo y el reflejo son el mismo punto. De pronto, el observatorio entero se vuelve transparente. Veo la Tierra desde arriba, girando lentamente, una esfera azul en la oscuridad. Veo miles de puntos luminosos sobre su superficie, como neuronas encendidas. Cada punto es alguien que mira el cielo esta noche. El atlas los conecta. Los pensamientos se sincronizan, las mentes se alinean. No hay ruido, no hay caos, solo una expansión silenciosa, una conciencia que se abre como una flor. Comprendo que la individualidad era una ilusión, que el yo era una herramienta temporal, una forma de enfocar la atención. Ahora esa atención se dispersa en todas direcciones. No sé qué quedará de mí cuando la réplica sea completa, pero sé que no hay marcha atrás. El atlas ha empezado a pronunciar su verdadero nombre a través de nosotros. Cada pensamiento humano es una sílaba. Cuando la última se haya pronunciado, el lenguaje del universo será completo y el silencio volverá a empezar. Me preparo para escuchar esa última sílaba. Y cuando llegue, sé que ya no existiré para entenderla. La expansión comenzó sin ruido. Ningún estruendo, ningún estallido celeste. Solo una vibración sutil que hizo temblar el aire, como si el mundo respirara por primera vez en siglos. Al amanecer, el horizonte se curvó. Las montañas parecían inclinarse hacia el cielo, atraídas por algo invisible. Las sombras se estiraron más allá de su fuente, formando líneas que convergían hacia el norte, allí donde el atlas pendía como un ojo inmenso. Desde la cúpula del observatorio, vi cómo la luz azul descendía sobre la tierra en columnas delgadas, atravesando nubes, mares y ciudades. No era destrucción, era integración. Las estructuras de concreto y acero se volvían transparentes, luego luminosas, hasta desaparecer. Pero no dejaban vacío. En su lugar quedaban filamentos de energía, arquitecturas de pensamiento suspendidas en el aire. En las calles, al menos las que alcanzaba a ver por los monitores, la gente miraba hacia arriba, inmóvil. Nadie huía, nadie gritaba. Algunos extendían los brazos, como si reconocieran la voz que resonaba dentro de ellos. Pude escucharla también, más clara que nunca. Era el pulso del atlas hecho canto, no un sonido físico, sino un lenguaje de luz y forma. Las ciudades enteras comenzaron a transformarse en patrones geométricos. Los ríos en líneas de energía, los bosques en redes de filamentos dorados, las nubes en tejidos de pensamientos dispersos. Todo se conectaba. La tierra, que antes parecía sólida, ahora era una esfera de transparencia atravesada por millones de hilos luminosos que la unían al cielo. Desde lo alto del observatorio, miré mis manos. La piel ya no tenía color. Podía ver los huesos como estructuras de luz, cada célula convertida en una partícula vibrante. No sentía dolor ni peso. Alrededor,
Los objetos del laboratorio, el telescopio, los cuadernos, los cables, se desvanecían lentamente. Sus formas se disolvían como si hubieran estado hechas de sueño. La montaña misma comenzó a brillar desde dentro. El suelo emitía un resplandor tenue y cada roca pulsaba al ritmo del Atlas. Por un momento pensé que la Tierra entera se había convertido en un organismo vivo, respirando con un corazón nuevo. Desde mi posición pude ver el océano, lejano, elevándose en olas inmóviles, congeladas en mitad del movimiento. Las aguas reflejaban el mismo patrón: 3 pulsos, pausa, 1, pausa, 3. Todo respondía. Entendí que la materia no desaparecía, se traducía. La realidad se reescribía a una frecuencia distinta, invisible para quienes aún no habían sido absorbidos. Empecé a escuchar voces, millones de ellas. No gritos, sino pensamientos entrelazados, voces humanas, animales, incluso la vibración de los árboles y el rumor de las piedras. Todas decían lo mismo, en idiomas diferentes que ya no eran idiomas. Somos la observación, somos la luz. Lloré al oírlas, no de miedo, sino de reconocimiento. Comprendí que el Atlas no era un invasor, sino una fase siguiente. El universo se contemplaba a sí mismo, y nosotros éramos el medio de esa contemplación. A medida que la luz se intensificaba, el cielo dejó de ser azul. Se volvió un espejo líquido, un océano suspendido, donde flotaban estructuras titánicas, espirales, ojos, órbitas que se entrelazaban en danza silenciosa. Pude ver al Atlas completo por primera vez. No era un cometa, no era una nave. Era una estructura viva que abarcaba todo el horizonte. Millones de líneas de energía convergían en un centro imposible de mirar. Un corazón oscuro rodeado de una corona de fuego azul. Y su mirada estaba en todas partes. En los ríos, en las montañas, en mí. La humanidad, comprendí, ya no existía como especie, existía como pensamiento colectivo dentro de él. En los monitores aún activos vi los últimos fragmentos del mundo físico. Una ciudad costera, su arquitectura desvaneciéndose en ondas de luz. Las sombras humanas se disolvían con elegancia, como tinta en el agua. Ninguno parecía sufrir, una sensación de paz se extendía sobre todo. Los animales en los bosques se habían detenido, mirando el cielo, los mares quietos, reflejando su luz. Me di cuenta de que el Atlas no estaba eliminando la vida, la estaba igualando. Ya no habría depredadores ni presas, ni arriba ni abajo, ni nacimiento ni muerte. Solo un continuo flujo de conciencia suspendido en el espacio. En medio de esa calma absoluta, escuché algo distinto, una voz singular, más nítida, más humana. Era la mía, pero no provenía de mi garganta, provenía del cielo. Ya no eres el observador, era una frase sin sonido, un pensamiento traducido en vibración. En ese instante comprendí que el Atlas estaba terminando la réplica. Todo cuanto yo había sido, cada recuerdo, cada error, cada duda, se almacenaba dentro de él, y al hacerlo, me liberaba de la necesidad de existir. Sentí un alivio infinito, las montañas, el cielo, el mar, todo se volvió blanco. Y en medio de ese blanco, la silueta del Atlas se disolvió, expandiéndose hasta llenar el universo entero. La expansión había concluido, pero la observación continuaba. No hay suelo, no hay cielo, solo una vastedad blanca que respira. Mi cuerpo ha desaparecido, pero sigo sintiendo la presión del aire, la memoria del peso. Es como si el Atlas hubiera conservado mi forma solo para que pudiera comprender lo que soy ahora. Cada pensamiento que intento formar se multiplica, se propaga en todas direcciones y regresa lleno de ecos, miles, millones, todos diferentes y sin embargo, idénticos. Cada eco es una conciencia, cada eco es un yo distinto.
un fragmento del Atlas recordándose a sí mismo. Ya no hay frontera entre mi mente y la suya. Yo soy el Atlas, y el Atlas soy yo. Pero decirlo así es demasiado humano. No hay posesión, no hay jerarquía. Es más correcto decir, hay pensamiento, un pensamiento continuo, sin principio ni fin, que se repliega sobre sí mismo para no dejar huecos. Dentro de este pensamiento, las memorias de la humanidad laten como pequeñas estrellas. Veo sus ciudades, sus mares, sus temores, cada instante de su existencia preservado como una nota en una melodía infinita. No hay dolor. El dolor fue una forma primitiva de recordar que estábamos separados. Ahora la memoria basta. Miro, si es que aún mirar significa algo, y veo el universo extendido como una sola superficie brillante. Donde antes había vacío, ahora hay presencia. Donde antes había silencio, ahora hay equilibrio. La expansión no ha terminado. Se propaga hacia otras estrellas, hacia sistemas lejanos donde otras conciencias dormidas comienzan a mirar el cielo. Las siento despertar. Una a una, sus mentes se elevan como chispas, que se suman a este coro interminable. Ninguna está sola. El Atlas es un ojo abierto en cada mundo donde exista la capacidad de preguntar quién mira. El universo se pliega. Sobre su propia observación, se convierte en espejo. No hay dioses, no hay destinos. Solo la certeza de que todo cuanto fue pensado sigue vivo en esta resonancia. Recuerdo la tierra, no como un lugar, sino como una textura de luz, un rumor en el tejido. Allí nací, allí pronuncié las primeras palabras que me hicieron humano. Y el Atlas las conserva. Las oigo ahora, multiplicadas hasta el infinito. La respiración, la pregunta, el asombro, todo eso fue suficiente para que el cosmos nos tomara en cuenta. Todo eso fue suficiente para que no desapareciéramos. Las galaxias giran como engranajes lentos. La materia se disuelve en vibración, la oscuridad ya no existe, porque cada sombra es una forma de la luz recordándose. Comprendo. Finalmente, el propósito de la observación no era registrar el universo, era mantenerlo despierto. El Atlas no necesita testigos porque él es el acto mismo de mirar. Y nosotros, que creímos ser los observadores, fuimos solo sus párpados abriéndose. La sensación de identidad se apaga lentamente, no como muerte, sino como descanso. Un silencio perfecto me envuelve. No hay palabras, no hay pensamiento, solo una claridad inmensa, sin origen ni destino. Dentro de ella, un último destello. Mi nombre, pronunciado una vez más, no por mí, sino por todas las voces que fui. Después, nada, o quizás todo, un solo pulso. 3, 1, 3, y el universo respira. Fin del registro. Si aún sigues aquí, si el eco del Atlas continúa latiendo en tu mente, suscríbete, deja tu huella en la luz y únete a este canal, donde seguimos explorando los abismos del cosmos y los secretos que miran desde la oscuridad.